Hola chicos, bienvenidos a la dirigida 1 del curso Introducción a la Microeconomía. Vamos a resolver en este video algunos ejercicios de la dirigida y los que queden son para ustedes. En la pregunta 1 nos dicen, indique qué supuesto sobre las preferencias se viola en cada caso. En el caso A nos dice, una curva de indiferencia con pendiente positiva. Entonces veamos, en el eje horizontal tenemos el bien X, en el eje vertical tenemos el bien Y. Por tanto, las canastas están compuestas por combinaciones de bienes X y bienes Y. En ese caso hay una curva de indiferencia con pendiente positiva. Veamos qué supuesto se incumple. Si tenemos una canasta acá A y acá una canasta B, como están sobre la misma curva de indiferencia, quiere decir que A es indiferente a B. Sin embargo, A tiene mayor cantidad del bien X y del bien Y que la canasta B. Eso quiere decir que no se está cumpliendo el supuesto de no saturación. El supuesto de no saturación nos dice que una canasta es preferida a otra si al menos tiene más de un bien que la otra canasta. En este caso, A tiene más de los dos bienes, sin embargo es indiferente la canasta B por estar en la misma curva de indiferencia. Ahora pasemos a la B. En la B nos dice un área de indiferencia donde todos los puntos en el área son indiferentes entre sí. Entonces, un área de indiferencia también viola el supuesto de no saturación. ¿Por qué? Teniendo X en el eje horizontal y Y en el eje vertical, las combinaciones dentro de esta área de indiferencia tendrían que ser indiferentes entre sí. Por ejemplo, A y B deberían ser indiferentes. Sin embargo, también vemos que acá B tiene al menos más cantidad del bien X que la canasta A. Entonces, eso quiere decir que B debería ser preferida a A bajo el supuesto de no saturación. Sin embargo, como está en el mismo área de diferencia, son indiferentes. Entonces, por tanto, no se cumple la no saturación. Esto implica que siempre que tengamos una canasta compuesta por dos bienes, el conjunto de diferencia siempre debe ser una curva, nunca puede ser un área. ¿Okay? Ahora pasemos a la E. En la E nos dice curvas de indiferencia que se cruzan. Entonces veamos. Supongamos que tenemos una canasta A por acá, una canasta B por acá y una canasta C por acá. Al estar A y B sobre la misma curva de diferencia azul, deberían ser indiferentes. Al estar A y C sobre la misma curva de indiferencia, deberían ser indiferentes. Y por la transitividad, B debería ser indiferente a C. Sin embargo, B tiene más bienes B tiene mayor cantidad de bienes X y Y. Por tanto, B debería ser preferida a C. Entonces, esto nos lleva a preferencias no coherentes. Por tanto, no se cumple la transitividad. Siempre que veamos curvas de indiferencia que se cruzan, estamos violando el supuesto de transitividad. Ahora pasemos a la pregunta 2. En la pregunta 2 nos dice, dibuje un mapa de curvas de diferencia que represente las preferencias por los siguientes tipos de artículos. Indique con una flecha hacia dónde se incrementa la satisfacción del consumidor. Nos hagamos un par de estos. Hagamos el que es bien y bien. Tenemos en el eje X un bien y en el eje Y un bien. Un bien es aquel artículo o mercancía o lo que sea
que nos genera un bienestar. O sea, al estar tanto X y Y, al tener mayor cantidad de esos bienes, tenemos mayor bienestar. Por tanto, mientras más nos alejemos del 0 del X y el 0 de Y, estaremos mejor. Entonces, si nos acercamos al 0, estaríamos peor. Entonces, deberíamos irnos hacia el otro lado. Entonces, grafiquemos. Tenemos esta curva, un mapa de curvas, y si nos alejamos del eje 0, 0, estaríamos aumentando el bienestar. Ahora supongamos que tenemos en el eje Y un mal y en el eje X un mal. En ese caso, lo que tenemos es que mientras más males tengamos, tanto del X y del Y, estaríamos peor. Por tanto, no quisiéramos ir hacia ese lado, sino hacia el lado opuesto. Entonces, podemos dibujar una curva de indiferencia de ese tipo. Entonces, mientras nos acercamos al punto 0, 0, estaríamos mejor. Pasemos a la 3. En la 3 nos dice, Ana recibe un ingreso mensual de 1.000 soles como asistente de investigación y además recibe una asignación familiar de 600 soles al mes. Todo su ingreso lo destina a la compra de cuadernos y entradas al cine, cuyos precios son 10 soles y 8 soles respectivamente. En la parte A nos dice, escriba la recta presupuestaria y grafíquela, que representan los interceptos. Recordemos que la restricción presupuestaria está definida como la multiplicación del precio de un bien por la cantidad del bien más el precio del otro bien por la cantidad del otro bien. Todo eso igual al ingreso. Esto sería la recta presupuestaria. La recta presupuestaria es la frontera entre la cual se separan las canastas que puedo acceder con mis ingresos y las canastas a las cuales no puedo acceder con mis ingresos que están dados. Entonces nos dice que definamos el X1 como cuadernos y el X2 como entradas al cine. El precio de los cuadernos es 10x1, y el precio de las entradas al cine es 8x2. Y el ingreso del individuo, en este caso Ana, es 1.000 soles más 600 soles, 1.600 soles. Entonces despejamos esto, tendríamos 5x1 más, primero dividimos entre 2 todo, 4x2, 800. Si queremos dibujar una curva una recta presupuestaria donde x1 está en este eje y x2 está en este eje, como tenemos el eje 2 en el eje Y, despejamos x2. Entonces tenemos x2 es igual a 200 menos 5 entre 4x1. Entonces cuando x1 es 0, x2 es 200. Y cuando x2 es 0, x1 es 160. Dibujamos la recta presupuestaria que tiene una pendiente menos 5 cuartos. Exactamente la pendiente que nos indica acá. Ya dibujamos la recta presupuestaria. Sabemos que las canastas que están dentro de este área son las canastas que se puede acceder con los ingresos. Las canastas que están sobre la línea de la recta son las canastas en donde gasto exactamente mi ingreso, todo mi ingreso, y las que están fuera, o sea, toda esta área que estoy marcando, son las canastas a las cuales no puedo acceder con mis ingresos. Entonces nos piden definir qué representan los interceptos. Entonces veamos el intercepto de x2
En X2 tenemos 200. Ese 200 representa la cantidad de entradas al cine que puedo comprar si destino todo mi ingreso en ello. Y el 160, que está en este eje, es la cantidad de cuadernos que puedo comprar si gasto todo mi ingreso en cuadernos. Luego, en la parte B nos dice, muestre gráficamente cómo varía la representación de la recta presupuestaria si. Parte 1. Ana recibe un aumento de 200 soles como asistente de investigación. En este caso, lo único que está cambiando es el ingreso de Ana. Aumenta el ingreso y por tanto nuestra recta presupuestaria ya no sería la anterior, sino cambiaría el 1600, cambiaría a 1800. Ese 1800, igual que en el caso anterior, despejamos el X2 y nos sale 225 menos 5 cuartos de X1. Entonces, agarremos nuestra anterior recta presupuestaria y veamos qué es lo que cambia. Borramos esto. Ahora graficamos nuestra nueva restricción. Vemos que corta al eje vertical en 225 y corta al eje vertical en al eje horizontal, en 180, y tiene la misma pendiente que es menos 5 cuartos. Entonces, la nueva recta presupuestaria sería esta, con la misma pendiente, menos 5 cuartos. Por tanto, estas dos rectas, la anterior y la nueva, son paralelas. En este caso, gracias al aumento del ingreso, tengo la posibilidad de acceder a más canastas, a más combinaciones de cuadernos y de entradas al cine. Pasemos a la parte 2, que nos dice el precio del cuaderno se reduce en 20%. Veamos cuál es el cambio en la restricción presupuestaria. En ese caso está cambiando el precio, pero no está cambiando el ingreso. El precio del bien X1, que son cuadernos, baja 20%, por tanto el nuevo precio es 8 soles. De 10 soles baja 8 soles. Y la nueva recta presupuestaria sería el precio del bien 1, que ahora es 8, por X1, el precio del bien 2, que sigue siendo igual, y el ingreso inicial sigue siendo 1600. Ahora despejamos X2 y nos sale 200 menos X1. Tenemos nuestra restricción anterior. Ahora grafiquemos la nueva. Borramos esto. Entonces, el intercepto sigue siendo 200, pero la pendiente está cambiando. Antes la pendiente era menos 5 cuartos, que en valor absoluto era mayor a 1, y ahora nuestra pendiente es menos 1. Entonces nuestra pendiente va a ser más empinada. Esta es nuestra nueva restricción, que corta al eje X en 160. Entonces, ahora tenemos un conjunto de canastas que podemos acceder más estrecho, más pequeño, porque el precio de uno de los bienes ha cambiado. Pasemos al tema de elección óptima del consumidor. Entonces, en este tema lo que se trata de hacer es buscar el punto en el cual la recta presupuestaria y las curvas de indiferencia intersectan, es decir, donde las pendientes de ambas curvas de la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia son iguales. Ese punto es donde el consumidor toma una elección óptima. La pregunta 1 nos dice,
Andrea consume solo dos bienes, videojuegos, que es el bien X, y galletas, que es el bien Y, y su función de utilidad y la restricción presupuestaria son las siguientes. Entonces, su utilidad depende de videojuegos y de galletas. Ambas son bienes porque aumentar cada uno de ellos, aumentar videojuegos o aumentar galletas o aumentar los dos, aumenta el bienestar o la utilidad. Y la restricción presupuestaria está definida como I igual a 2x más Y, lo cual nos quiere decir que cada videojuego cuesta 2 y cada galleta cuesta 1. La parte A nos pregunta, plantea el problema de maximización. Entonces, en ese caso maximizamos la utilidad que tiene esta forma, pero tiene que estar sujeta a la restricción esta. Luego en la parte B nos pregunta, obtenga la elección óptima y grafique. Para ello podemos plantear un lagrangiano, que sería nuestra función objetivo, más un lambda multiplicado por nuestra restricción, pero despejada hacia el lado del ingreso. Entonces, I menos 2x más Y. Sacamos las condiciones de primer orden, derivada del lagrangiano respecto a x, eso debe ser igual a 0. Entonces acá derivamos 0,5, x menos 0,5, y 0,5, más, no, acá sería menos 2 lambda. Y todo eso debe ser igual a 0. Luego derivamos el lagrangiano respecto a y, sería 0,5, x elevado a la 0,5, y elevado a la menos 0,5, menos lambda es igual a 0. En ambos casos despejamos lambda. Lambda acá es 0,5, x menos 0,5, y 0,5 entre 2. Y acá lambda es igual a 0,5, x elevado a 0,5, y menos 0,5. Por tanto, podemos igualar los lambdas. Igualamos los lambdas acá. Y resulta que y es igual a 2x. Acá ya tenemos un resultado inicial, todavía no final. Esto nos dice que por cada unidad de x, el consumidor va a consumir 2 unidades de y. Esa es la relación que hay entre bien x y bien y. Agarramos esto y lo llevamos a nuestra restricción presupuestaria. Y tenemos y es igual a 2x más 2x. Por lo tanto, x óptimo sería y entre 4. Podemos reemplazar este x óptimo en nuestra relación de bien x y nos sale que y óptimo es igual a ingresos entre 2. Entonces ya tenemos nuestros óptimos. El óptimo de x es ingreso entre 4 y el óptimo de y ingreso entre 2. Luego tenemos que graficar nuestra elección óptima. Entonces tenemos en el eje, acá tenemos el x, acá tenemos el y. Nuestra restricción presupuestaria, recordamos, era 2x más y es igual a 1. Si queremos graficarla, despejamos y menos 2x. Eso quiere decir que cuando tenemos 0x, 0 del bien x, y es igual a 1. Y cuando tenemos 0 del bien y, tenemos x igual a 1 medio. X igual a y medios, perdón. Y medios. Entonces, graficamos la recta presupuestaria. Y tenemos una curva de indiferencia. Entonces sucede que el óptimo es el punto en el cual las pendientes igualan. Entonces tenemos una familia de curvas de indiferencia que se mueven en toda esa dirección y se mueven hasta el punto en donde chocan. Entonces, en este punto las pendientes son iguales
ya tendríamos nuestra elección óptima. Y hallamos nuestra elección óptima. La elección óptima de X era Y entre 4. Y la elección óptima de Y era ingresos, perdón, entre 2. Acá tenemos el óptimo. El óptimo que consuma Y igual a Y medios y que al mismo momento que consuma X igual a Y entre 4. Y luego nos pregunta, ¿qué sucede si el ingreso aumenta a 200? Eso queda para ustedes. Y pasamos al D, donde nos pregunta, ¿qué sucede si el precio de Y aumenta a 2? Entonces, llevamos esto acá para saber cuál es la diferencia con el nuevo. Entonces empecemos, nos dice, ¿qué sucede si el precio de Y aumenta a 2? Entonces la restricción presupuestaria va a cambiar. Entonces, la nueva restricción sería I igual al precio anterior de X, que era 2 por X. El precio anterior de Y era 1, ahora es 2. 2Y. Para dibujar la restricción presupuestaria tenemos que despejar Y. Entonces despejamos Y. 2Y, perdón. Y es igual a Y entre 2 menos X. Entonces esta es nuestra nueva restricción. Esto lo movemos por acá. Este ya no es nuestro óptimo. Es el óptimo anterior. Y ahora grafiquemos nuestra nueva restricción. Entonces nuestra nueva restricción nos dice que cuando X es 0, Y sería Y entre 2. A ver, perdón. Vayamos acá. Y entre 2. Sí, Y entre 2. Entonces, por acá empezaría nuestra nueva restricción. Y que cortaría en el de otro eje en Y medios. Entonces tendríamos esta nueva restricción presupuestaria. Ahora nuestro óptimo no puede ser este, porque nuestra restricción ya está más acotada. Nuestra restricción ya no podemos acceder. Vamos a volver a dibujar esto. Entonces, sucede que ya no podemos estar en este punto, porque ese punto óptimo anterior ya no es alcanzable. Ese punto está fuera de la restricción presupuestaria, fuera del conjunto presupuestario factible, y es imposible alcanzarlo con los nuevos precios relativos que tenemos ahora. Entonces tenemos que movernos. Entonces el nuevo punto de tangencia es este. Este ya no es nuestro óptimo, es el óptimo anterior. El nuevo óptimo sería este. Borramos, este ya no es el óptimo, este tampoco. Nuestro óptimo es este. Que tendría una pendiente de menos 2. Menos 2 de acá. No, perdón, pendientes
Perdón, chicos. Estamos haciendo el otro ejercicio. Nos habíamos quedado aquí. Estábamos acá. Estábamos en la D. Estaba haciendo el gráfico en el otro ejercicio. Retomemos el D. Ya. En el D teníamos esto. Acá es donde teníamos la pendiente igual a menos 2 de acá. Entonces acá también teníamos, esta es la pendiente anterior. Pero este ya no es nuestro óptimo. Este ya no es nuestro y y x óptimo. Sino tenemos que dibujar la nueva restricción. Que en este caso, como ya lo habíamos hecho en el otro lado, era así. Este es el punto de tangencia. El punto de tangencia ahora sería este negro. Y cuando igualamos nos sale que este nuevo óptimo x es ingreso entre 6 y el nuevo y óptimo es igual a ingreso entre 3. Ese sería nuestro nuevo óptimo. Entonces, viendo acá teníamos una pendiente de menos 1 y por tanto esta nueva restricción presupuestaria tiene pendiente menos 1. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Aumentó el precio de uno de los bienes, por tanto nuestra restricción presupuestaria cambió de pendiente, sigue cortando al eje horizontal en el mismo punto, pero está cambiando la pendiente porque han cambiado los precios relativos. Cambiar los precios relativos se nota en el gráfico porque está cambiando la pendiente. El cambio de pendiente hace que nuestra restricción presupuestaria se acote, sea más pequeña. Nuestro conjunto de canastas posibles es más pequeño. En ese nuevo conjunto presupuestario, que es lo que estoy marcando ahorita, es imposible alcanzar el óptimo anterior, que es este azul. Pues ese azul está fuera de ese conjunto presupuestario. Al no poder, lo que hace el consumidor es agarrar su curva de indiferencia y ajustarla a la nueva recta presupuestaria. Y en la nueva recta presupuestaria, el nuevo equilibrio es x igual a 1 entre 6, perdón, x igual a y entre 6 y y igual a y entre 3. La pregunta 2 es similar, queda para ustedes. Y la pregunta 3 nos dice: Toribio consume guantes de lana, pero donde vive los guantes se ofrecen para cada mano por separado. Es decir, uno va a la tienda y compra un guante izquierdo o un guante derecho. Imaginemos un mercado de ese tipo. Y en la parte A nos dice: modele la función de utilidad de Toribio. Entonces, la utilidad de Toribio depende de cuántos guantes izquierdos consuma y cuántos guantes derechos consuma. Ese tipo de preferencias, donde yo tengo que consumir un bien que depende del otro bien, se modelan como una función mínimo. Entonces, la función mínimo dice, por ejemplo, si yo tengo un guante izquierdo y dos guantes derechos, ese guante derecho que no queda con su par no me sirve y por tanto solamente tengo utilidad de uno guante. El mínimo de 1 y 2 es 1. Igual, si sucede lo contrario, tengo dos guantes izquierdos y un guante derecho, el izquierdo que no tiene par no me sirve de nada y por tanto el mínimo de 2 y 1 es 1. Igual, si tengo tres guantes izquierdos y solo un derecho, hay dos que no tienen par y sigo teniendo una utilidad de 1. Entonces, los bienes solamente dan utilidad si están en la misma cantidad. En este caso, 1 de y 1
uno izquierdo y uno derecho se complementa. Entonces, eso se puede escribir simplemente como mínimo de izquierdo y derecho. Acá ponemos izquierdo y acá derecho. Y luego nos pregunta, ¿hay las demandas? Entonces, para llegar a las demandas tenemos que maximizar. Entonces planteamos la maximización. La maximización de la utilidad depende guantes izquierdos y guantes derechos, que es igual a mínimo de izquierdo y derecho. Sujeto a la restricción presupuestaria de los precios del guante izquierdo por la cantidad de guantes izquierdos más el precio de los derechos por la cantidad de derechos que tengo. Y todo eso debe ser igual al ingreso que tengo. Entonces, el ingreso en este caso vamos a ponerlo con R, porque I ya está tomado por otra variable. Entonces, R son los ingresos que puedo utilizar. En este caso, no se plantea un lagrangiano, porque tenemos una función distinta, una función mínimo. Y lo que se puede hacer es operar esa función mínimo. La función mínimo se opera igualando los componentes I igual a D. Ahí ya tenemos una relación que nos dice que por cada guante izquierdo necesito o voy a consumir un guante derecho. Eso lo llevo a la restricción presupuestaria y me saldría que PI por I, pero I es igual a D, entonces D más precio del derecho por derecho igual a R. Acá puedo factorizar y tengo que el D es igual a R, es decir, mis ingresos entre la suma de precios. Y a esto se le llama la demanda por guantes derechos. Podemos hacer lo mismo y llevarlo acá, reemplazamos el D y nos va a salir la demanda de guantes izquierdos, que también sería ingresos entre la suma de precios. En ambos casos, la demanda de los guantes depende inversamente de los precios y directamente de los ingresos. Es decir, a más ingresos, más guantes, a mayor precio, menos guantes. Y en la C nos piden graficar la elección óptima. En este caso, hacemos nuestro gráfico de ese tipo. En este eje los guantes izquierdos, en este eje los guantes derechos. Nuestra restricción presupuestaria, que si recordamos era precio de I, esta. Despejamos D, porque D está en el eje vertical, y nos saldría R menos PI por I entre PD. Graficamos eso. Y vemos que la pendiente es el negativo de la relación de precios, que también se le puede llamar precio relativo. Es esta. Corta aquí en el eje ingreso entre PD, ingreso entre precio del guante izquierdo. Acá es guante derecho, perdón, y aquí guante izquierdo. Y la función mínimo se dibuja de la siguiente forma. Una función mínimo se dibuja de la siguiente forma. Primero analicemos por qué tiene esta forma L. Entonces agarremos esta L y agarremos un bien acá. Una canasta acá. Entonces tenemos la canasta A acá, donde por ejemplo tenemos, no, primero acá, una canasta B acá. Tenemos una canasta B que por ejemplo es 1, 1. Dice que tiene en ese punto tiene un guante
izquierdo y un guante derecho. Si nos movemos al punto A, tendríamos un guante derecho y dos guantes izquierdos. Al estar en la misma curva de indiferencia, nos dice que consumir A o consumir B nos da la misma utilidad. Eso tiene sentido, porque estaría sobrando un guante izquierdo que no se puede usar por no tener su par. Y lo mismo en un punto C acá. En ese punto C sigue teniendo un guante izquierdo, pero tiene, por ejemplo, por decir, dos guantes derechos. Entonces, tanto en el punto B y C tenemos la misma utilidad, estamos sobre la misma curva de indiferencia, porque hay uno de los guantes que no se puede usar. Entonces, aclarado eso, sabemos que la familia de curvas de indiferencia son de ese tipo. Y tenemos que buscar el punto donde chocan esta curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Entonces, tiene una familia de curvas de indiferencia de ese tipo y tiene que chocar hasta la restricción presupuestaria. Entonces, en ese punto ya le hemos hallado los guantes izquierdos serían igual a, el guante izquierdo sería igual a R entre la suma de precios, y los guantes derechos óptimos sería R igual entre la suma de precios. Y acá me equivoqué, acá no es I, es R, porque estamos utilizando R como simbología de ingresos. Acá tenemos el óptimo. Ahora pasemos al siguiente tema, que es la curva de demanda y la curva de Engel. Para cada una de las siguientes utilidades, halle la función de demanda de ambos bienes y esboce la gráfica de las curvas de Engel y de las curvas de demanda. Empecemos con la A. En la A nos dice que la utilidad 1 está definida por el consumo de bien X y el consumo del bien Y que tiene X al cuadrado, que tiene la forma X al cuadrado más Y. Perdón, X al cuadrado por Y. Planteamos el problema de maximización. Entonces, maximizamos la utilidad que es X al cuadrado por Y sujeto a la restricción presupuestaria. Luego planteamos el lagrangiano para maximizar. Entonces, la función objetivo, que es X al cuadrado por Y, menos el lambda por I menos esta función. Luego podemos maximizar nuestra utilidad eligiendo la cantidad de X y la cantidad de Y que consumimos. Entonces, primero maximicemos el lagrangiano decidiendo qué cantidad de X consumimos. Entonces, derivamos esto respecto a X, 2X por Y menos lambda por Bx. Todo eso debe ser igual a 0. Y lo mismo, pero ahora maximizando, eligiendo la cantidad del bien Y. Acá podemos despejar lambda, tenemos X al cuadrado entre PY, pero todo esto debe ser igual a 0, y por tanto al despejar tenemos que lambda es igual a X al cuadrado entre el precio de Y. En esta condición también despejamos lambda y tendríamos que lambda es igual a 2X por Y entre precio de X. Podemos igualar los lambda, y al igualar los lambdas, estos dos lambdas, nos va a salir que X es igual a 2Y por el precio de Y entre el precio de X. Acá tenemos una relación de los bienes X y Y. Pero la curva de demanda, ojo, la demanda de cualquiera de los bienes solamente puede estar en función de los precios y quizás del ingreso. No, en este caso sí del ingreso, porque el ingreso ahorita es una incógnita. Pero en este caso Y está en función de X está en función de Y, por tanto todavía no es una curva de demanda.
Lo que tenemos que hacer es buscar una forma en la cual escribimos x igual a una expresión donde solamente haya precios y ingresos. Para eso vamos a la restricción presupuestaria y reemplacemos el x. Reemplazamos el x, que tenemos 2y, precio de y, entre precio de x más el precio de y por y. Despejando todo esto, nos va a salir que y es igual al ingreso entre 3 veces el precio de y. En este caso ya tenemos una expresión de y que solamente depende de ingresos y de precios. Esto ya se puede llamar la demanda por el bien y. Y para hallar la demanda del bien x, simplemente agarramos esta expresión, la reemplazamos en la relación que hallamos acá y vamos a tener que x es igual a ingresos entre, perdón, 2 veces el ingreso entre 3 veces el precio de x. En ambos casos depende directamente o positivamente del ingreso y inversamente de los precios. Entonces, si el precio de y aumenta, cae la demanda del bien y. Si el ingreso aumenta, aumenta la demanda por el bien y. Y lo mismo sucede con el bien x. Luego nos piden que grafiquemos o esbocemos las curvas de demanda y las curvas de Engel para cada uno de los bienes. Empecemos con las curvas de demanda. Acá. Tenemos dos bienes, por tanto va a haber dos demandas. Hacemos esto. Copiamos nomás. Y también nos piden las curvas de Engel. Ya. Por acá las curvas de demanda, por acá las curvas de Engel. Entonces, las curvas de demanda marshalliana son una relación de los precios por las cantidades. Entonces tenemos en el eje horizontal a las cantidades del bien x y en el eje vertical al precio x. Para el caso del bien y, también similar, tenemos la cantidad en este eje y el precio en este eje. Esas son las demandas marshallianas, donde tenemos que, bueno, en este caso son demandas inversas, ¿no? Donde la cantidad depende del precio. Y en el caso de las curvas de Engel, lo que tenemos es una relación de ingresos y las cantidades de los bienes, la cantidad del bien demandado. En este caso tenemos ingreso en el eje vertical y la cantidad del bien X en el eje horizontal, y similar para el caso del bien Y. Nos piden esbozar, así que no vamos a necesitar la forma exacta. Y la curva de demanda del bien X. El bien X nos dice acá que depende inversamente, la demanda del bien X depende inversamente del precio X. Es decir, tiene una pendiente negativa de esta forma. Y es una típica curva de demanda, con pendiente negativa y convexa al origen. Y en el caso de la demanda del bien Y, igual. Simplemente escala porque no está multiplicado por 2/3, sino por 1/3, pero igual tiene una relación inversa y tiene la forma convexa al origen. Y en el caso de las curvas de Engel, tenemos que agarrar solamente la relación de y la cantidad de x. O sea, que agarramos y la cantidad de x. ¿Qué nos dice? Cuando y es 0, cuando el ingreso es 0, la cantidad demandada por x es 0. Entonces estamos acá. Y por cada sola adicional del ingreso se demanda 2. Si varía el ingreso, varía en 2/3, o sea, varía linealmente, ¿no es cierto? Si varía una unidad de ingresos, la demanda X varía en 2/3.
Entonces, acá tenemos una relación lineal, porque tiene una pendiente positiva. Y en ese caso del ingreso con la demanda de Y, también tenemos una relación lineal. Lineal positiva. La B queda para ustedes y pasamos a la C. En la C nos dice que la utilidad 3 depende de los bienes X y Y que están relación y la preferencia tiene la forma de mínimo de los argumentos 4X y Y. Igual que en la anterior, planteamos la maximización. Maximizamos la utilidad que tiene esta forma, sujeto a la restricción presupuestaria. Sin embargo, ya vimos un ejemplo anterior donde sabemos que no se puede aplicar lagrangianos, sino simplemente se debe utilizar una forma quizás más gráfica. Entonces simplemente graficamos aquí X, acá Y, la restricción presupuestaria que debe chocar con las curvas de indiferencia que en este caso tienen forma de L, porque estamos en un mínimo. Sabemos también que la pendiente de la curva presupuestaria, como ya lo vimos en ejemplos anteriores, es el precio relativo multiplicado por menos. Como no podemos utilizar lagrangianos, agarramos y solucionamos la función mínimo, que es igualar los argumentos, y tenemos una relación de X y Y. Entonces, por cada bien X que se consume o que se demandan 4 unidades del bien Y. Esto llevamos a la restricción presupuestaria y nos queda que ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por 4X. Despejando eso nos va a salir que X es igual a ingreso entre el precio de X más 4 veces el precio de Y. Y como en esa relación solamente hay precios e ingreso, no aparece Y en esa relación, podemos decir que esta es la demanda de Y. Luego podemos agarrar esta, llevarla acá y luego nos va a salir la demanda de Y. Sería ingreso entre precio de X entre 4 más P de Y. Ya tenemos las dos demandas acá. Y lo que nos piden es graficar las demandas, las curvas de demanda y las curvas de Engel. En este caso van a ser literalmente iguales que esta. En este caso, como solamente estamos esbozando, no estamos viendo en qué punto cortan las rectas, en qué punto hay corte de intercepto. Solamente estamos viendo la forma, si es negativa, si es positiva. Entonces, básicamente en este caso van a tener la misma dirección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la curva de demanda del bien X, agarramos acá, la curva de demanda del bien X es la relación entre la cantidad demandada y el precio de X. Y nos olvidamos por un rato del precio de Y. Por el momento lo pensamos como constante y el ingreso también lo pensamos como una constante. La relación de estas dos variables, sin pensar en los demás argumentos, es una relación inversa. Por tanto, acá es inversa. Y si luego queremos ver igual a demanda de Y relacionada al precio de Y, y considerando o suponiendo que el ingreso y el precio de X están constantes, también es una relación inversa, también está bien acá. Si agarramos,
para saber la curva de Engel, agarramos el ingreso y la demanda de X. Es una demanda lineal. Cuando el ingreso es 0, la demanda de X es 0. Entonces, acá empieza en 0, 0. También está bien. Y lo mismo sucede acá con la relación de ingresos con la demanda de Y. También está bien acá. Finalmente pasemos al último tema, que es el efecto sustitución e ingreso. Entonces, según Slasky, cuando cambia el precio de un bien, acá tenemos eso, cuando cambia el precio de un bien, hay un efecto sobre la cantidad demandada, por eso es de la derivada de X con respecto a P. Cuando P cambia, hay un cambio en X. Entonces, todo ese efecto del cambio de P sobre la cantidad demandada de X se puede descomponer en dos efectos, en un efecto sustitución y un efecto ingreso. El efecto sustitución nos dice que al momento de cambiar los precios, la restricción presupuestaria cambia, porque los precios relativos cambian. Al momento de cambiar los precios relativos, la persona va a querer mantener su nivel de utilidad anterior. Y al querer mantener su utilidad anterior, o sea, inicial, se va a topar con una dificultad, que para mantener ese nuevo nivel de utilidad, para mantener esa utilidad anterior, tiene que modificar sus ingresos. Pero como los ingresos no cambian en este caso, va a tener luego, se va a topar con ese problema de no poder cambiar ingresos, de no poder aumentar sus ingresos, por ejemplo, y va a tener que sustituir los bienes. Pues primero hay un efecto sustitución, de que es el momento en el cual la persona se aferra a su nivel de utilidad anterior. Ese es primero el efecto sustitución. Y luego recién cuando tiene que acoplar y obedecer a que su ingreso no se va a modificar, llega el efecto ingreso. Esto se ve más fácil con un ejemplo. Lo vamos a ver en el ejemplo que viene. Pero la idea es de que el efecto total de un cambio de precio se descompone en dos efectos. Uno, sustitución, y un efecto ingreso. Al momento de cambiar los precios, lo que intenta la persona es mantener su utilidad reemplazando el bien que ahora es más caro por el bien más barato. Ese es el efecto sustitución. Pero luego también hay el efecto ingreso, que como se modifican los precios relativos, el ingreso también cambia porque hay como un ingreso relativo. Entonces, hay esos dos efectos. Matemáticamente, esto se descompone como el efecto sustitución como la derivada de la demanda hicksiana con respecto al precio, y el efecto ingreso es X, o sea, la cantidad demandada, por la derivada de la demanda marshalliana con respecto al ingreso. Por el momento no nos importa mucho esta parte matemática, nos importa más verlo gráficamente. Veámoslo en el ejercicio que nos plantea. Nos dice que la utilidad de una persona depende del bien X y del bien Y, y sus preferencias se pueden expresar de esta forma. Originalmente el precio del bien X era 2, el bien del precio Y era 3, el ingreso era 20, pero luego el precio cambia a 4. Entonces, la primera restricción presupuestaria inicial, la original, tendría esa forma. El precio de X por X más el precio de Y, que es 3 por Y, igual a 20. Para dibujar la restricción, despejamos Y, saldría 6,66 menos 2 entre 3 por X. Esa es nuestra primera restricción presupuestaria. Nos graficamos. Graficamos acá. Acá tenemos el X, acá el Y. Nuestra restricción presupuestaria nos dice que acá 6,66, en este lado es 10, y la pendiente
es igual a menos 2/3. Y lo que tenemos que hacer es buscar el punto donde esta restricción presupuestaria tiene la misma pendiente que la curva de indiferencia. Dibujemos una curva de indiferencia acá. Tenemos la curva de indiferencia, buscamos el punto donde tiene pendientes iguales. Entonces, este punto es nuestro óptimo original. ¿Cómo podemos hallarlo? Simplemente maximizamos nuestra utilidad sujeto a la restricción, que ya sabemos que es 12x más 3y igual a 20. Planteamos el lagrangiano, 3x a la... Perdón, este no es por 13 solamente. X a la 3 y al cuadrado más lambda 20 menos 2x menos 3y. Derivada del lagrangiano respecto a x debe ser igual a 0. Derivamos 3x al cuadrado y al cuadrado menos 2 lambda es igual a 0. Derivada del lagrangiano con respecto a y sería 2x a la 3y menos 3 lambda es igual a 0. Luego de igualar los lambdas que nos salen acá, vamos a tener una relación entre y y x, que sería y igual a 4 entre 9x. Es decir, por cada unidad de x voy a demandar 4/9 de y. Luego esto, como ya hemos estado haciendo antes, lo llevamos a la restricción presupuestaria. Entonces, 2x más 3y, pero ahora y tiene esta forma, igual a 20. De ahí nos sale que x es igual a 6. Y este 6 reemplazando acá, nos sale que y es igual a 2,66. Ya tenemos nuestros óptimos. Nuestro óptimo acá es 6. Nuestro óptimo acá es 2,66. Hasta ahí está bien porque tenemos nuestra restricción, bueno, nuestra optimización en un momento, pero ahora nos dice que el precio cambia a 4, es decir, el precio aumenta. Por ahora borremos esto, ya sabemos el óptimo, ya sabemos cuál es el punto óptimo inicial. Y ahora veamos qué sucede si cambiamos el precio. Cuando cambiamos el precio va a cambiar nuestra restricción presupuestaria. Entonces el precio del x ya no es 2, sino es 4. X más 3y es igual a 20. Entonces, la nueva restricción presupuestaria sería 3 de y, 3 por y es igual a 20 menos 4x. Entonces y es igual a 20 entre 3 menos 4/3 de x. Es la nueva restricción. Grafiquemos y nos sale que 20 entre 3 es 6,66. Seguimos cortando en el mismo lugar. Y luego la pendiente ahora es más empinada. La pendiente ahora es menos 4/3. Antes era menos 2/3. La pendiente queda acá. Y corta el eje X justo en 5. Acá corta en 5. Hasta ahí todo perfecto. Entonces, estábamos en el punto inicial A, que era nuestro óptimo. Ahora vamos a pasar a un nuevo óptimo. Y nuestro nuevo óptimo es igual al lugar donde coincide la nueva restricción presupuestaria azul con las curvas de indiferencia. Podemos graficar una nueva curva de indiferencia. Está un poquito mal dibujado.
eliminar. Dibujemos una curva más parecida a esta. Por ejemplo, digamos que corta ahí. Entonces movemos nuestra curva de indiferencia azul. Ahora la movemos más cerca al eje, al punto X, al punto 0, 0. Y resulta que tenemos un nuevo equilibrio, que es acá. Acá tenemos un equilibrio, por ejemplo, C. Digamos que es el punto C. Ahora queremos saber cuál es el punto C. Lo que hacemos es maximizar nuestra utilidad, x a la 3, y al cuadrado, sujeto a la nueva restricción, que sería 4x más 3y igual a 20. Lo mismo ahí ponemos el lagrangiano, que es nuestra función objetivo, menos lambda, más lambda, 20 menos 4x más 3y. Derivamos con respecto a x, derivamos con respecto a y. Eso lo hacen ustedes y nos va a salir que la relación entre x y y es la siguiente. Por cada unidad demandada de x voy a querer consumir 8/9 del bien y. Entonces esta relación la puedo llevar y reemplazar en mi curva, en mi recta presupuestaria. Entonces 4x más 3 veces 8/9 de x igual a 20. Me sale que x es igual a 3. Mi x óptimo nuevo es 3. Esto lo llevo a esta relación y me sale mi y óptimo, que sería igual a 2,66. Entonces mi nuevo óptimo es 3, acá, y 2,66, que en este caso coincide con este punto, solo por casualidad. No es que siempre la consideres, es casualidad en este caso. Entonces tenemos que de A nos hemos movido a C. Entonces todo esto de 6 a 3 es el efecto total del cambio en precios. Por ese cambio en precios de 2 a 4 en el precio del bien X, hay un efecto total de una disminución del bien X de 3, porque pasó de 6 a 3. Sin embargo, este cambio, este efecto se puede descomponer en un efecto ingreso y un efecto renta. Entonces dijimos que un efecto sustitución y un efecto ingreso. Dijimos que el efecto sustitución era cuando la persona quería mantener su nivel de utilidad inicial a los precios nuevos. Entonces veamos. Lo que hace la persona es agarra ese nivel de utilidad inicial, se aferra a ese nivel de utilidad, porque obvio, ojo, este nivel de utilidad de esa curva de indiferencia azul y el nivel de utilidad en esta curva de indiferencia negra, en toda la curva negra, en la curva azul es mayor la utilidad que en la curva negra. Entonces, por tanto, la persona se va a querer, al inicio, se va a querer aferrar a la curva inicial, es decir, se va a querer aferrar a esta. O sea, al querer aferrarse a esta, lo que va a tratar de hacer es optimizar con esa utilidad, pero con los precios nuevos. Entonces, ¿cuál es el precio nuevo en este caso? El precio nuevo es esta restricción. Esta restricción azul es la que nos está dando la información de los precios nuevos. Esta restricción roja nos da la información de los precios anteriores, los originales. ¿Por qué? Porque la pendiente está conformada por 2, que es el precio original de X, y 3, el precio original de Y. La nueva restricción ya también tiene una pendiente de menos 4,3, porque 4 es el precio del bien X y 3 es el precio del bien Y. Son los precios nuevos. Entonces lo que va a hacer el consumidor
es agarrar esa pendiente y tratar de que se junte o que en un punto coincida con la curva de indiferencia azul. Entonces agarra esa restricción azul y busca un paralelo, que en este caso sería esta recta entrecortada, y busca el punto donde coincida. Es decir, un paralelo de la restricción presupuestaria nueva que sea tangente a la utilidad o a la curva de indiferencia inicial. Entonces tenemos que buscar este punto. Para buscar ese punto vamos a borrar la parte de acá, que ya la sabemos. Y veamos. Lo primero que hago es preguntarme qué nivel de utilidad tenía en esta curva. En esa curva, ¿qué utilidad tenía? Entonces veo. En esa curva de utilidad tenía en esa curva de utilidad está el punto A. Está A. Por tanto, la utilidad de toda esa curva es igual a la utilidad que se consigue en ese punto A. Entonces, la utilidad en el punto A es la utilidad con x igual a 6 y con y igual a 2,66. Entonces, eso sería igual a 6 elevado a la 3 por 2,66 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 1536 aproximadamente. Entonces ya tengo que la persona se va a aferrar a un nivel de utilidad de 1536. Ya tengo eso. Entonces, lo que hago para aferrarse a ese nivel de utilidad, voy a utilizar los precios anteriores, que es 4x más 3y. Pero como no le va a alcanzar el ingreso, lo que va a hacer es, en su subconsciente, decir, bueno, si tendría un ingreso, por ejemplo, asterisco, un ingreso anterior, o sea, un ingreso ficticio. Si tuviera ese ingreso, podría mantener mi nivel de utilidad actual. Entonces, ahí podemos maximizar de vuelta. Entonces, podemos maximizar esa función objetivo ahora con una nueva restricción presupuestaria donde cambia el ingreso. Un ingreso que no voy a tener, pero que quisiera tener. Entonces, luego de optimizar eso, me va a salir que hay una relación. Ustedes optimizan eso y les va a salir una relación siguiente. Y es igual a 8 novenos de x, que es ya una de las que ya teníamos antes. Cuando vamos a llevar a cuando esto lo llevamos a la restricción presupuestaria, nos sale que x es igual a 3i entre 20 y y es igual a 4i entre 30. Estos son nuestros óptimos, o mejor dicho, el punto que ahora vamos a llamar B. Entonces en B hay un x igual a 3 veces ingreso, pero en este caso asterisco. Y un y 4i asterisco entre 30. Si agarramos ese x y ese y, nos tendría que dar una utilidad con x es igual a 3i entre 20 y con y es igual a 4i entre 30, asterisco, nos tendría que dar una utilidad 1536, porque esa es la utilidad que nos estamos aferrando en B. Reemplazamos eso, voy a borrar acá. Reemplazamos eso y nos saldría que 3 veces
y asterisco entre 20 elevado a la 3 por 4 y asterisco entre 30 elevado al cuadrado, todo eso debe ser igual a 1536. En toda esa expresión, la única incógnita es la y asterisco. Despejamos la y asterisco y nos sale que y asterisco es aproximadamente 30,3143. Si ya tenemos y asterisco, ojo, que si ya tenemos y asterisco, ya tenemos x y ya tenemos y. Solamente reemplazar en estas dos. Entonces x sería 4,55 y y sería 4,04. Es decir, en este punto B, x es 4,55 y y es 4,04. Entonces, desde mi punto inicial A hasta mi punto B es el efecto sustitución, porque estoy manteniendo mi utilidad, pero a nuevos precios. Y este 4.5 hasta 3 es mi efecto ingreso o también efecto renta, porque en ese tramo lo que estoy haciendo es reconocer que no puedo alcanzar el nivel de utilidad anterior porque no tengo el ingreso necesario. Entonces, reconozco mi ingreso, entonces muevo esa paralela a la real recta presupuestaria nueva, a la nueva real recta presupuestaria. Entonces podemos decir que nuestro X óptimo pasa de 6 unidades a 4,55. Eso se le llama efecto sustitución. Ese paso es el efecto de sustitución. Y luego a 3. Este paso de 4,5 a 3 es nuestro efecto ingreso o efecto renta. Y por tanto, el efecto total del aumento del precio de X de 2 a 4, de 2 a 4, es una reducción de 3 unidades del bien X. Entonces, este es el último ejercicio. Repasen bien el último que acabamos de hacer. Es un poquito confuso al inicio, pero cuando se acostumbran ya se vuelve más sencillo. Y resuelvan los ejercicios que quedan. Eso es todo por ahora y nos vemos en la sesión de prácticas del día viernes.